Muchos sienten que sería un gran privilegio visitar los escenarios de la vida de Cristo en la tierra, caminar por donde Él anduvo, mirar el lago en cuya orilla se deleitaba en enseñar, y las colinas y los valles en los cuales sus ojos tan a menudo reposaron. Pero no necesitamos ir a Nazaret, Capernaum o Betania para andar en las pisadas de Jesús. Hallaremos sus huellas al lado del lecho del enfermo, en los tugurios de los pobres, en las atestadas callejuelas de la gran ciudad y en todo lugar donde haya corazones humanos que necesiten consuelo. Al hacer como Jesús hizo cuando estaba en la tierra, andaremos en sus pisadas. Isaías habló de un siervo del Señor con una misión similar de misericordia. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeará, por medio de la verdad traerá justicia, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Demos un vistazo a este siervo. ¿Quién es y qué lleva a cabo? Buen día, apreciado hermano y hermana en la fe. Estamos iniciando el estudio de una lección más en este trimestre, pero es una lección del todo especial, porque vamos a descubrir al siervo sufriente, al siervo de Dios, a aquel que fue enviado con una misión de servir y salvar. El versículo que vamos a ir memorizando a lo largo de esta semana se encuentra en el versículo 1 del capítulo 42. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Este pasaje encierra grandes verdades que necesitamos escudriñar, que necesitamos entender. Hay un llamado, hay Dios poniendo el Espíritu, derramando el Espíritu Santo sobre su siervo. Esta semana vamos a tener que separar tiempo extra para leer la Biblia. Vamos a leer los capítulos 41 hasta el 45 del libro de Isaías. Y allí vamos a ir encontrando verdades en las cuales nosotros entenderemos a quién se refiere, quién es el personaje del cual habla esta profecía. También leeremos el capítulo 49. Hay mucho por leer en esta semana. Los capítulos 41 al 45 nos presentan tres personajes especiales. Uno, un siervo que se identifica con el pueblo de Israel. El otro, un siervo ungido, el Mesías, que tendría por delante una difícil misión. Está en el capítulo 49. Y tres, un ungido o Mesías, un libertador identificado por nombre. Este está identificado, Ciro. De los tres, solo Ciro está identificado. Un pueblo siervo. Isaías 41, 8, 9. Dice la letra: pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. El siervo presentado aquí
es identificado sin lugar a duda con el pueblo de Dios, que en ese momento estaba conformado por Israel y Judá. Podríamos pensar que todas las referencias al siervo que aparecen posteriormente en Isaías se refieren igualmente a Israel. Pero en otros lugares se habla de un siervo anónimo que libertaría a Israel y moriría en sacrificios. Este siervo anónimo tiene muchos indicadores, como diríamos en la psicología, muchos indicadores que nos permiten identificar plenamente quién es. Isaías 49, 6 y 7 nos dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures al remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Ya te vas haciendo una idea a quién se refiere. Pero también puedes leer Isaías 52, versículos 13 hasta el capítulo 53, versículo 12, y verás todos los indicadores, todas las características que se dan de este siervo. Existen pues dos siervos en Isaías, uno identificado por nombre, se refiere al pueblo de Dios que es guardado y redimido, y el segundo, que no se da su nombre, es anónimo, pero que todo lo que se dice de él, todas las características, nos hacen llegar a la conclusión de que es el Mesías Redentor. Un Mesías siervo. Isaías 42:1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Es el versículo que vamos a memorizar a lo largo de esta semana. Miren, prestemos atención a este versículo. Dice, he puesto sobre él mi espíritu. He puesto. ¿Quién está hablando? Dios, Jehová. Sobre mí, sobre él. ¿Sobre quién está hablando? Sobre el siervo, sobre el Redentor. ¿Qué puso? Mi espíritu. ¿Qué estamos encontrando en este versículo? Encontramos a los tres personajes que conforman la deidad. He puesto sobre él, el siervo, mi espíritu, el Espíritu Santo. ¿Quién es este siervo anónimo? ¿Cuál es su misión? ¿Verdad? A estas alturas, posiblemente para usted ya no es anónimo, ya le puso nombre, ya lo identificó, y el versículo de memoria así lo deja claro. Isaías 42:1 dice, imparte justicia a las naciones. Tómate tu tiempo, he aquí mi siervo, sobre el cual he puesto mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. En el mismo capítulo 42, en los versículos 2 al 4, encontramos que cumple sus objetivos en silencio y con mansedumbre. El 4 dice, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Los versículos 5 y 6 hablan de que sirve como un pacto entre Dios y su pueblo. El 5 dice, así dice Jehová, Dios creador de los cielos,
y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que sobre ella andan. El 6. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Y el versículo 7 da luz y esperanza al curar la ceguera y liberar a los prisioneros. Entonces la obra de este siervo es comparable a la vara del tronco de Isaí, y esto lo podemos leer en Isaías 11, versículos 1 al 5 y el capítulo 9, versículos 6 al 7. Entonces, en la vara del tronco de Isaí y a la del hijo prometido del capítulo 9, encontramos un símil con este siervo del capítulo 42. Entonces queda claro que podemos identificar a este siervo como el Mesías, como a Jesús de Nazaret. Mateo capítulo 12 versículos 15 al 21, cuando él dice cuál es su misión, cuál es su ministerio. Un Mesías libertador. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Capítulo 45, versículo 1. ¿Cómo es posible, se preguntarán algunos, que Dios llame Mesías ungido a Ciro, un rey persa, un rey pagano? En Israel eran ungidos dos tipos de personas, los sacerdotes y los reyes. Podemos leer Éxodo 24, 41, Primera de Reyes 1, 34. Aunque en ocasiones también se ungían a los profetas. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 16. El ungido por antonomasia, el Mesías, unifica todas estas funciones en sí mismo. Él es sacerdote, rey y profeta. Hebreos 6:20 así lo menciona, y Apocalipsis 17:14 y Lucas 13:33. Sin embargo, Ciro es ungido solo para una de estas funciones. Él es el rey ungido llamado por Dios para cumplir una misión específica. ¿Cuál es su misión? Libertar a su pueblo. Y tengamos en cuenta que esta profecía la da Isaías, que vivió aproximadamente del 740 a.C. Y Ciro llega al poder en el 539, casi 200 años antes, y ya se anuncia la existencia de Ciro y se le da nombre propio. La segunda parte de un Mesías libertador, Isaías 44:28. ¿Qué dice de Ciro? Que dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundada. Miren, la Biblia y la arqueología se unen para confirmar el exacto cumplimiento de las profecías de Isaías acerca de Ciro. Y esto lo encontramos en Primera de Crónicas capítulo 36, versículo 22 al 23, Esdras capítulo 1 y Daniel 6:28. Ciro secó el Éufrates para tomar la ciudad de Babilonia, Isaías 44:27. Autorizó el regreso de los judíos a Jerusalén y proveyó todo lo necesario para la reconstrucción del templo, Isaías 44:28. Todo esto fue anunciado entre 150 a 200 años antes de que sucediera. Este hecho ha llevado a algunos a rechazar a Isaías como autor de estos capítulos. ¿Por qué? Porque no cabe en la cabeza de ellos que la Biblia sea tan precisa, tan exacta en sus profecías. Porque muchas profecías se hablan ahí de ciertos personajes que se dice que tal fecha sucede tal cosa, pero nunca sucede y van moviéndolo para aquí y para allá. Pero las profecías bíblicas tienen un cumplimiento preciso.
Los hallazgos del Mar Muerto nos afianzan en la idea de un único autor para el libro de Isaías, el profeta que vivió y fue inspirado por Dios en el siglo 7 a.C. El libro de Isaías, así como el libro de Daniel y los demás libros de la Biblia, confirman que la Biblia es un libro inspirado. Habló de Ciro. Muchos años antes, Ciro existió y cumplió la misión para el cual había sido llamado. Cuando el rey vio las palabras que habían predicho más de 100 años antes que él naciera, la manera en que Babilonia sería tomada, cuando leyó el mensaje que le dirigía el gobernante del universo, su corazón quedó profundamente conmovido y resolvió cumplir la misión que Dios le había asignado. Dejaría ir libres a los cautivos judíos y les ayudaría a restaurar el templo de Jehová. En una proclamación escrita que se publicó por todo su reino, Ciro dio a conocer su deseo de proveer para el regreso de los hebreos y para la reedificación de su templo. Terminamos nuestro estudio con este tema, una misión difícil para el siervo. Y vamos a ir al capítulo 49 del libro de Isaías. Este capítulo 49 menciona cuál va a ser esa misión. Poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Isaías 49, 6. Mira, identificar a este Mesías no es tarea difícil. Basta que comparemos texto con texto, como dice el propio Isaías. En el versículo 1, este Mesías es llamado desde el vientre. Lucas 1:31 habla que Jesús fue llamado desde el vientre. Hay una misión. Versículo 2 del capítulo 49 de Isaías. Tiene en su boca una espada aguda. Apocalipsis 1:16 identifica este símbolo. Versículo 3. Dios se gloriaría en él. Lucas 3:22 dice: He aquí, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Versículo 4. Su mensaje no sería aceptado. Lucas 9:22. El Mesías fue rechazado. Versículo 6. Sería luz para las naciones. Juan 8:12 y 9:5 habla que la luz había venido para iluminar a su pueblo. Versículo 7. Sería menospreciado y abominado. Mateo 26:67. Rechazado, despreciado. Si eres el Cristo, ¿verdad? Los líderes religiosos de su tiempo burlándose de él. A pesar de lo difícil de su misión y del rechazo recibido, Jesús no cejó en su empeño. Gracias a ello podemos ofrecernos, o puede ofrecernos, eterna redención, puede ofrecernos vida eterna. Él vino con una misión, cumplió su misión, y por eso es que nosotros podemos ser salvos. En el corazón de Cristo, donde reinaba perfecta armonía con Dios, había perfecta paz. Nunca le halagaban los aplausos ni le deprimían las censuras o el chasco. En medio de la mayor oposición o el trato más cruel, seguía de buen ánimo. Cuando hayamos nacido de lo alto, habrá en nosotros el mismo sentir que hubo en Jesús, el sentir que le indujo a humillarse a fin de que pudiésemos ser salvos. En conclusión, la liberación requiere un libertador. La nación sierva de Dios sería liberada por dos libertadores: Ciro, que rescataría a los cautivos del exilio de Babilonia,
y un siervo sin nombre, cuya identidad como el Mesías se revela progresivamente. Este siervo restauraría la justicia y recuperaría la comunidad de sobrevivientes para Dios. Este siervo es Cristo, quien está tocando la puerta de nuestro corazón, quien está diciéndote: déjame entrar, ábreme la puerta de tu corazón, deja que este siervo, deja que Cristo entre a tu vida, entre a tu corazón, cene contigo y tu vida se llenará de luz y entonces comprenderás la verdad. Que Dios te bendiga. Amén.